el fútbol femenino es fuerte, es muy fuerte, porque a pesar de la negligencia, la ineptitud eh, de algunos de los directivos del fútbol, o incluso dirigentes que solamente van enfocados hacia su interés personal, una Federación Española de Fútbol que no es que esté boicoteando constantemente al fútbol femenino, está poniéndole palos y palos en las ruedas en cada uno de los pasos que da. Un CTA que viene de la mano de la Federación Española, que también toma decisiones, al igual que diría que algunas jugadoras, algunos cuerpos técnicos también de otros clubes o algunas directivas de algunos clubes, incluso hasta representaciones oficiales como puede ser la Reina, eh, van poniendo su puñalada trapera en el fútbol femenino. A pesar de todo esto, pues nuestro fútbol femenino en España sigue vivo. Es sorprendente la capacidad de aguante que tiene. Y hoy se escribe un nuevo capítulo en este circo en el que estamos metidos gracias a los dirigentes del fútbol español. Iba a decir, no es solamente del fútbol femenino, sino en general del fútbol español. Un fútbol español, hay que decir que está viviendo su temporada más negra, con mucha diferencia la cantidad de desastres ocurridos esta temporada, no ya en el fútbol femenino, sino en el fútbol español en general, de verdad demuestra pues lo que digo. Por un lado, incapacidad e ineptitud por parte de algunos dirigentes y por otros, pues que solamente están dedicados a sus guerras personales. Bueno, ¿qué ha pasado hoy? Pues hoy ha pasado que Finetwork, que es bueno, suponíamos que era el patrocinador de la Liga F, ha dicho que no va a pagar nada, que ellos no tienen ningún contrato con la Liga F y que por lo tanto no van a pagar los 4 millones de euros que en un principio había anunciado la Liga F y ahí se había estipulado. ¿Qué es lo que están diciendo para alegar esto? Pues están diciendo que en lo que se firmó el día 6 de octubre fue un acuerdo vinculante. Para entendernos, es algo así como una especie de precontrato, es decir, un documento donde se acuerdan las condiciones que luego se van a plasmar en el contrato. Y lo que dice la liga, Finetwork, es que ese contrato nunca se firmó. Se pasó la fecha de ese acuerdo vinculante y que por lo tanto no hay contrato. Y si no hay contrato, pues no hay pasta. La Liga F ha respondido con estupor ante esto, diciendo que sí que hay un contrato firmado, o bueno, no lo ha llamado contrato, por lo tanto quiere decir que se están refiriendo también a este acuerdo vinculante, es decir, a este precontrato, y que por lo tanto ese día, que fue 6 de octubre, es el primer día en el que se establece ese patrocinio. De hecho, los que seguís habitualmente la cuenta, por ejemplo, la cuenta de Twitter o la cuenta de Instagram de Liga F, constantemente ponía referencias a Finetwork, ha habido parches en las camisetas, ha habido campañas digitales, campañas sociales, por ejemplo, como el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, el Día Internacional del Fútbol Femenino del 23 de mayo. Esto han sido campañas de la Liga F con Finetwork. Fijaros que esta última, la del Día Internacional, es del 23 de mayo, hace 4 días, como aquel que dice. Bueno, Finetwork, hay que recordar que Finetwork es propietaria del dueño del Eldense, el Eldense que es el equipo que se está jugando el ascenso a la Liga Smartbank contra Castilla. Es decir, que no va a pagar 4 millones y que en principio tiene ahí una deuda con la Liga. Y digo una deuda con la Liga porque estamos hablando que los 4 millones se les debe a la Liga F, pero la Liga Profesional de Fútbol es el agente exclusivo comercial de todos los derechos y activos de la Liga F. Es decir, es quien firmó el acuerdo con Finetwork.
Si había una fecha límite, pues a lo mejor es que la liga estaba más preocupada por los problemas que tiene con CVC y los acuerdos de CVC y sus problemas de esconder su porquería debajo de la alfombra, y a lo mejor no ha tenido en cuenta que no había firmado con Finetwork. Es curioso que hasta hace 2 semanas Finetwork y la Liga F estaban yendo de la mano y no había problemas. Así que algo ha ocurrido en 2 semanas, y sospecho también que puede ser por la imagen que se ha dado del fútbol español esta última temporada, que Finetwork también ha revisado los contratos y se ha dado cuenta de esta situación y ha preferido no seguir asociada a esta imagen de fútbol español que estamos teniendo. Pero claro, la Liga F ha puesto su parte, es decir, ya decimos, sus parches en la camiseta, sus campañas en medios digitales, y por supuesto la Liga F ha sido la Liga F Network. Recordemos que también ha habido álbum de cromos, un álbum de cromos donde no se han completado todos los cromos, dicho sea de paso, pero bueno, ha sido también el álbum de cromos de la Liga F Network. Así que Network ha conseguido una campaña tremenda durante estos meses y que probablemente no le cueste esos 4 millones de euros que estaban estipulados al principio. Es posible, y esto ya es una opinión personal, esto es posible a cuando llegue a los tribunales, que tenga que pagar algún tipo de concepto, eh, por no haber firmado finalmente el contrato, pero bueno, no le va a costar 4 millones de euros, desde luego. Así que creo que jugada redonda por parte de Finetwork. Y, bueno, aquí hay depurar responsabilidades por parte de la Liga F y de la Liga, por parte de los dos, porque creo que ha habido una dejación de funciones para unos y una gestión bastante dudosa de esos derechos exclusivos por parte de otro. Ya digo que entre la Federación, la Liga F, y todo lo que hay alrededor, el fútbol español se está cubriendo gloria, por mucho que ganemos un título en la selección masculina. Creo que todo esto no tapa el desastre monumental en el que se ha convertido el fútbol. También meto en este saco al CSD, que desde luego ha sido bochornosa su actuación general durante toda esta temporada, en el que ya digo que creo que ha sido un año absolutamente negro para el fútbol femenino y para el fútbol en general. Parece mentira que en el caso concreto del fútbol femenino sea el primer año profesional y estemos cada día con una historieta de Mortadelo y Filemón, francamente. Es tremendo. Bueno, si te gusta el contenido, dale like. No te olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la madre.